que no cierra y que se reabre producto de la inflación, son trabajadores formales. Del otro lado está lo que te contábamos al principio, cifras de pobreza, de indigencia, y acá te vas ya al último escalón. La indigencia lamentablemente creció, alcanzó el 8,8%. Tenemos 36,5% de argentinos que están debajo de la línea de la pobreza. Y ese número, lamentablemente, se empieza a volver estructural. Vamos a hablar con Agustín Salvia, que es director del Observatorio Social de la UCA, para que nos pueda explicar un poquito más. Ahora lo vamos a conectar. Estos datos de pobreza, Cande Wino, que él... 17 lo esperaba el millones de gobierno. personas. A ver, Sí. estamos hablando, cuando decimos los porcentajes, no tomamos dimensión de cuánta gente estamos hablando. Hablamos de 17 millones de personas que son pobres. 17 millones de personas que son pobres y 4 millones y pico de personas que son indigentes. Es decir, que no pueden alimentarse como se debe todos los días. Bien. Agustín, estás en contacto, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Ahora Muy, sí. muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por esperarnos. Bien. Primera aproximación al dato. Entiendo que no te debe haber sorprendido, pero ¿qué análisis hace de lo que estamos viendo? A ver, hay un dato de coyuntura y hay un dato más estratégico, estructural o más importante para la sociedad. A ver. El dato de coyuntura es el que discutimos cuando vemos un punto más, un punto menos, cuando se tuitea un dato u otro. El dato de coyuntura en realidad hay que desmistificarlo. El 36,5% esconde dos realidades. Esconde el verano electoral, la primavera electoral de fines del año pasado y en un primer trimestre de este año muy bueno en materia de crecimiento económico, arrastrando el 10% de crecimiento del PBI, recuperación de los empleos post-pandemia, expansión o recuperación de los trabajos tanto de la economía formal como multiplicación de la economía informal, caída de la tasa de desempleo, inflación alta, pero relativamente moderada en términos de su promedio histórico de los últimos años. Y eso marca la pírrica, pobre, mejor medida que hemos tenido en los últimos años, después del 2017, de aproximadamente 34% de población en situación de pobreza y 8% de indigencia. Te estoy hablando del primer trimestre del 2022, no el promedio. Sí. Porque el promedio del segundo semestre da 36,5, pero eso significa que el segundo trimestre del año ya tuvo 9% de indigencia y tuvo 38% de pobreza. Ahora, Agustín... Y el tercer trimestre, el que estamos transitando hoy, agotado ya las capacidades de la burbuja pre-post electoral, de reactivación, de shock económico, de consumo, el tercer trimestre la tendencia es obviamente al aumento. Cercano al 9-10% de indigencia, seguramente cercano al 40% de Clarísimo, pobreza. clarísimo. ¿Bueno? Cuando hablamos de pobreza estamos hablando siempre de pobreza por ingresos. Ustedes miden esta famosa pobreza también multidimensional. ¿Qué podemos observar sobre esta pobreza multidimensional teniendo en cuenta estos números que presentó ayer el INDEC? Bien, hay aspectos que se deterioran cuando hay crisis económicas o estructurales con los ingresos. Por mucho que baje la pobreza por ingresos, eso no significa que los hogares puedan invertir más en su salud, en su educación, en su hábitat, sus condiciones de vida más generales. Entonces, cuando uno analiza la pobreza multidimensional, lo que tiene es que en realidad viene creciendo. En varias dimensiones. Viene creciendo porque la pobreza por ingresos es alta y eso deteriora las condiciones de vida de la población. No se accede a medicamentos, no se accede a un médico, los chicos de secundaria dejan de estudiar, la vivienda se convierte en una vivienda hacinada, no se pudo hacer el baño dentro de la vivienda, por lo tanto no hay instalaciones sanitarias, no hay conexión de cloacas. Bueno, un conjunto de... la basura se deposita en las esquinas y en los barrios, en las calles de los barrios y nadie la recoge. Bien, todo esto está ocurriendo en los lugares más pobres, porque
Paralelamente, no es que ha dejado de haber inversión del sector público en el mejoramiento de las condiciones Sí. materiales de vida. De hecho, ha habido una muy fuerte inversión en los últimos 2 años en materia de obra pública, de inversión en infraestructura, que ha tenido un impacto muy positivo. Clarísimo. Sin Clarísimo. embargo, lo que está ocurriendo es que nunca una política pública de inversión en infraestructura es buena en sí misma si al mismo tiempo Tal cual. la población no lo puede incorporar a su estándar de vida. Es decir, me pueden poner la cloaca frente a mi vereda, pero si yo no tengo plata para invertir y hacer la conexión, no tengo Clarísimo. servicio sanitario. ¿Bien? Clarísimo. Entonces, y si eso no está ocurriendo es porque la capacidad de ahorro de los hogares de clases medias bajas o populares están muy afectadas por la inflación, pero más abajo de eso, no solo por la inflación, sino por la falta de trabajo pleno, por la falta de una demanda de trabajo de la pequeña y mediana empresa que dinamice. No se está creando empleo formal en la Argentina. Agustín. El único empleo que está creciendo es el informal de cuenta propia, vendedores Tal cual. ambulantes, limpiavidrios o recolectores de residuos o reciclados. Uno de los datos más tremendos del informe de ayer del INDEC tiene que ver con los menores, ¿no? Porque 5 de cada 10 chicos menores de 14 años viven en hogares pobres. O sea, la mitad de los chicos de Argentina, de menores de 14 años, viven en casas pobres. ¿Cuál es la solución en lo inmediato en este terreno? Porque el gobierno habla de un bono para los sectores más indigentes, se evalúa tal vez quitarle el IVA a algunos alimentos o negociar fuertemente una canasta básica de alimentos para poder bajar los precios. Pero eso, ¿alcanza para ir lentamente sacando a esos chicos de la pobreza? No. A ver, estamos hablando de políticas de coyuntura que alivian Claro. el agravamiento de una situación. Como dijimos, la mejor situación que tenemos es la que estamos hablando. 17, lo has dicho vos, 17 millones de pobres, dentro de los cuales son 4 millones y algo de indigentes. Eso es lo mejor que hemos logrado en este contexto. Lo que viene este año es peor. Esperemos que el año que viene pueda haber otro programa. Hoy por hoy lo único que se puede hacer, en realidad habría que empezar por estabilizar las variables macroeconómicas con mayor radicalidad, pero bueno, yo supongo que eso va a ocurrir el año que viene por un año electoral, porque es conveniente que ocurra. Pero más allá de que pase o no pase, necesitamos estabilizarla, bajar la inflación. En ese contexto, sin duda, no va a haber creación de empleo, y lo que único que respalda a la población indigente, no a las clases medias bajas que van a seguir cayendo en la pobreza, lo único que respalda a la población más pobre son aumentar los programas sociales. Sí. Bueno, es que ahí... Y eso tampoco es Tal una cual. solución estructural, es solo para aliviar y mantener la paz social. Eso es para... Bueno, eso último, Agustín. Es para mantener la paz social. Por eso, cada vez que, supongo te pasará, que alguien te dice, bueno, ¿y qué se hace con los planes? Y cuando uno ve los números de la pobreza y la indigencia, decís, mirá, vos tocas esto, entendemos que la bronca le dé al que está mirando al otro lado y labura 12 horas y gana 40.000 pesos y decís, y a ese tipo le está dando un plan y es una generación que no trabaja y que no sabe lo que es el día a día del laburo. Y por el otro lado decís, mirá, si eso no se lo das, el hijo directamente no va a comer. Y esto explota. No hay otra. Es una olla a Esas presión. son las contradicciones de una Argentina fragmentada que efectivamente produce ese tipo de desigualdades. Un colectivero, un trabajador en comercio, en servicios, en gastronomía, labura 12 horas por día, obtiene un ingreso que no le alcanza para salir de la pobreza, no puede invertir en mejor educación y salud para su familia, y al mismo tiempo lo que tenés es sectores marginados que eventualmente reciben programas sociales, obtienen salarios de mínima. No quiere decir que los alcancen a esos niveles formales, De ninguna manera. pero tienen salarios más o menos regulares, y esos siguen siendo los privilegiados, porque por otra parte tenés otros 3 o 4 millones de personas que todavía ni siquiera reciben eso que reciben los programas sociales. Exacto. Entonces, la Argentina tiene una falla estructural que no resuelve con más programas Hablaste sociales de ni con más universidades. Sí, no. Es que lo que vos graficaste son 3 capas. Una es indigencia absoluta sin asistencia. La segunda es indigencia con asistencia y la tercera es una nueva capa de trabajador que cae en la pobreza a pesar de dejar, como te digo, todo su día yendo a trabajar y son 3 capas. Exactamente. Y la Argentina tenía la primera hace 20 años, 30 años,
acumuló la segunda, no la resolvió y hoy tiene la tercera. Bien. Y esa es la Argentina que tenemos, una Argentina que se empobrece estructuralmente sin que nadie diga, paremos la pelota. Tal cual. Si todo esto ha producido todo esto, si todas estas políticas que hemos venido manteniendo, todas las discusiones ideológicas ridículas que existen, han producido esto, bueno, ¿qué cosa nueva hay que intervenir, hay que generar? Y yo soy consciente de que la clase dirigente, los intelectuales de la clase dirigente saben qué es lo que hay que hacer. Y sin dudas. Nada más que nadie se atreve a duda. hacerlo porque implica transformaciones estructurales en un país agotado, hundido, empobrecido. Para eso se necesita valentía y patriotismo. Agustín. Y ese patriotismo y Sí. esa valentía no surge de la clase dirigente todavía. Yo creo que está agotado el proceso. Creo que lo que se viene va a ser mejor. Ojalá. Soy optimista. Ojalá. Pero ¿por qué va a ser mejor? Porque hemos llegado a estar en un piso muy hundido. Porque la verdad esto no da para más. Bueno, una última pregunta. Sí, Agustín, quería una última consulta. ¿Nos podrás precisar un poco cómo estamos en el conurbano bonaerense, que es la zona más caliente? Porque los números del INDEC en ese sentido no son del todo claros. Sí, no, peor. Una aclaración. Si uno tuviese que... A ver, la mediada fina bajó un poquito la pobreza con respecto al semestre pasado. Solo eso ocurrió porque ocurrió en el interior del país. Si uno mira el Gran Buenos Aires, no cambió nada. ¿De cuándo está Mira la el pobreza conurbano. en el Gran Buenos Aires hoy? Hoy la pobreza del Gran Buenos Aires está en el 42% en el conurbano. ¿Y en Y la menores? indigencia está en el 12%. Brutal. ¿Y en menores? Brutal. No, pero por arriba del 50, 60%, 55. 60% Será. en menores en el conurbano. No, 55, no 55. tengo acá la medida. No, exacta, está bien. Sí. Pero lo que estamos hablando es que ya superó el 42, pero no, lo superó en el promedio del primer semestre. Es decir, que el Ahora es segundo peor. trimestre Va a está ser peor. por 45% de pobreza. Qué bárbaro. Y que este trimestre está cercano entre el 45 y el 50. Agustín, gracias por el tiempo, por habernos esperado y por las explicaciones. Fuiste muy claro. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias. Bien, a ver, para que entiendas el hilo de lo que te estamos contando, que no es un país con distintos bloques. Fuimos a la cuestión de fondo, arrancamos contándote el conflicto en la calle, que es esa coyuntura que marcaba Agustín Sealvia recién. Con estos números el conflicto va a estar. La tensión, policías, manifestantes, la avenida 9 de Julio con acampe, cortada, imposible. La bronca de un lado, el tipo que tiene que trabajar en la ciudad de Buenos Aires y todos los días tiene que convivir con eso y ve que no hay solución. Del otro lado, esa persona asistida que elige si almuerza o que cena. Después te explicamos, más allá de esos niveles de urgencia, se presenta un presupuesto con ajuste, siempre recordando que hay acá un acuerdo que se firmó con organismos internacionales que son un corset para la política económica de la actual gestión. Y con esa cuestión de fondo hay otros niveles de conflictos de trabajadores como ahora está pasando y te estamos adelantando con el tema del gas. Y después los números más urgentes, que son esta pobreza y esta indigencia, que son, a ver, es Argentina que los que tenemos trabajo intentamos no ver todos los días para no caer en una muy fuerte depresión de lo que se vive socialmente, pero ahí está, y cada tanto el INDEC nos lo recuerda y nos marca, ese es el punto.